tardes, soy Gemma Martínez Galindo, coordinadora del Máster en Ciberdelincuencia de la UNIR, y hoy tengo el placer de presentarles a don José García Serrano, comisario jefe de la Brigada Central de Fraude Informático de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de Policía Nacional. Experto en investigación, en ciberdelitos, que ha tenido pues la amabilidad de colaborar con nosotros en este máster para hacer esa labor de divulgación e ilustrar a los alumnos sobre las diversas cuestiones prácticas en esta materia. Comisario, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitar a nuestra unidad, a la Policía Nacional, a participar en el máster de ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. Nos encanta siempre que podemos participar en este tipo de eventos porque, bueno, pues una de las funciones, como me imagino que a lo mejor nos dará tiempo a hablar, es esta labor de divulgación y de intentar concienciar a amplios sectores de la población el problema que está generando últimamente este tipo de delincuencia. Exacto, pues nada, desde luego que los alumnos van a disfrutar mucho escuchando pues, los aspectos prácticos, ¿no? de esa investigación por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo la primera cuestión que quería un poco preguntarles, a grosso modo, ¿cuáles son las funciones de la Unidad Central de Ciberdelincuencia a la que usted pertenece? Nuestra unidad está inmersa en la Comisaría General de Policía Judicial, que básicamente nos dedicamos toda la Comisaría General a la investigación de la delincuencia común, excepto temas de terrorismo. El resto de delitos pues, se investigan en esta Comisaría General a nivel central, a nivel de toda España. Obviamente nosotros tenemos unidades territoriales desplegadas por todo el país que también hacen la misma valor, pero bueno, dentro de su ámbito territorial. Dentro de esta Comisaría General, una de las unidades es la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que nos centramos principalmente en delitos de carácter tecnológico. Iba a decir de las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías ya no son tales, sino es lo que hay. Exacto. Porque esto se inició hace 20 años, que eran un pequeño grupo de 6 personas, pero ha evolucionado mucho y claro, ya no se puede hablar de nuevas tecnologías, sino es la ciberdelincuencia, una nueva forma de cometer delitos. Una nueva forma y que va a ser el futuro, entiendo, ¿no? La comisión de delitos va a cambiar mucho, quitando los homicidios que hasta cierto punto yo le planteaba a los alumnos. Hoy en día que tenemos tanto acceso incluso a Internet en el coche, a lo mejor llega el momento en el que se puede cometer incluso un homicidio doloso a través de un software instalado en el coche que se manipula, ¿no? O sea... Obviamente, sí, si los coches empieza a aplicarse el Internet de las cosas en los vehículos, pues claro, son manipulables, por supuesto. Todo lo que es a través de la red es manipulable. Pero ahora lo que ya sí se está dando es la inducción, al menos la inducción al suicidio, que se está cometiendo a través de la red. Eso es un delito que ya está ahí. Exacto. Bueno, como iba diciendo, nuestra unidad básicamente es una unidad de investigación. Nos dedicamos a investigar este tipo de delincuencia, ya sea por motu propio, por sospechas que nosotros podamos tener, por noticias que nos llegan a dar de los ciudadanos, de empresas, de instituciones. Nosotros, esa es nuestra función, la investigación. Pero, obviamente, como unidad central, también tenemos otra serie de funciones, que lo que le hablaban antes, prevención, divulgación. Es muy difícil a nivel policial la prevención en estos delitos, porque cuando a nosotros nos detectamos, pues no sé, un delito típico, a lo mejor en una zona están robando en pisos, pues podemos aplicar una serie de procedimientos policiales para intentar solventar ese problema. Pero en el tema de la ciberdelincuencia es muy difícil nosotros poner barreras en la red. No podemos montar un dispositivo policial para detectar la presencia de determinadas bandas, por ejemplo. No se puede hacer. Entonces, esa labor de prevención en cuanto a la divulgación, en dar a conocer a la sociedad, a las distintas instituciones, empresas, el problema que se está generando, las medidas que todos podemos aplicar a nuestro nivel para prevenir, pues eso es una función que cada vez la estamos desarrollando más y cada vez nos lo están pidiendo distintas instituciones, empresas, asociaciones, colegios, todo el mundo, porque interesa
para disminuir esta actividad delictiva, que el ciudadano sepa lo que está ocurriendo y sepa cómo defenderse. Que son 4 cosas muy sencillas, que más que nada es el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, por otro lado. Y es una, ya le vuelvo a decir, es algo que lo llevamos haciendo y que a veces hacemos mal. Luego nosotros también lo que hacemos es formación a nivel técnico de nuestras unidades territoriales para que ellos mismos puedan investigar la mayoría de los hechos delictivos de los que tengan conocimiento y que les llegan a ellos a través de las denuncias que pongan los ciudadanos. Entonces, habitualmente, al menos un par de veces al año, hacemos cursos de formación para el resto de unidades territoriales, e incluso también algunas empresas nos piden que participemos, bueno, pues para establecer algunas medidas de seguridad. Y básicamente esas son nuestras funciones. Y básicamente y bastante, ¿no? Entonces, claro, me dice unidades territoriales, supongo que cada vez más es necesaria la especialización de Policía Nacional, de agentes, en este tipo de ciberdelitos, ya no solo pues, para esas unidades territoriales, sino incluso para formar parte de la brigada. Ahora mismo, ¿qué personal tienen formando parte de la unidad central? Bueno, pues en la unidad central debemos andar ahora por unos 100, 110, porque esto, bueno, a veces hay bajas, hay altas. Ese es otro de los problemas que tenemos en cuanto formamos gente, y hay otras unidades que nos los piden y nos los quieren llevar, incluso otros organismos dentro del Ministerio del Interior, claro. Y una vez que has formado a determinados policías en la investigación de esta especialidad, pues nos piden y les piden que se vayan a otras unidades que también se dedican a la ciberseguridad, pero que no están dentro de nuestra unidad. Básicamente lo que queremos es nosotros la gente que trabaja en la unidad obviamente son policías, y el perfil que buscamos es un investigador. Al fin y al cabo lo que estamos es investigando delitos, un tipo distinto de delitos, pero más tecnificado, con mucha más especialización en determinados aspectos, pero necesitamos gente que tenga ese olfato investigador y, por supuesto, que tenga la curiosidad, si no ha tenido una formación previa, que sí hay mucha gente que tenemos que son ingenieros, matemáticos, físicos, pero también tenemos otros policías que son autodidactas, lo que comúnmente se conoce como frikis de la informática, que se han dedicado desde muy jóvenes a investigar por su cuenta todo el tema de informática, de ordenadores, de la red. Les ha interesado mucho ese tema y ahora pues lo llevan a cabo en su trabajo habitual. Es decir, que no tienen ni que ser técnicos informáticos solo, ni matemáticos, sino que pueden ser una formación básica, ¿no? Obviamente con las oposiciones y ser un policía nacional, pero todo tipo de perfiles que sean, sobre todo con ese ojo investigador, ¿no? O ciberinvestigador, que tengan ese punto de querer ayudar, de querer difundir esta labor también, y de querer formarse cuanto más en este tipo de delitos, ¿no? Para lo que entiendo que también necesitan un poco tener esa formación jurídica, criminológica, investigadora, ¿no? Un poco multidisciplinar. ¿Es así? Sí, es así, por supuesto. Necesitamos gente que tenga la formación a nivel de policía, sobre todo en criminología, en derecho. Tienen que tener esa formación que se exige a cualquier policía que entra a la Escuela Nacional de Ávila. Pero, obviamente, hay que tener en cuenta que en el acceso a la escala ejecutiva, obviamente, todo el que accede a la escala ejecutiva de la Policía Nacional tiene que tener un grado. A la escala básica no es necesario tener un grado, pero actualmente más del 40% de los policías que acceden a la escala básica tienen un grado ya. Exacto. Con lo cual, muchos de ellos, ese grado es en carreras técnicas. Entonces, cuando intentamos fichar, por así decirlo, gente para la unidad, obviamente, aparte de ser policías, también buscamos un perfil técnico que se pueda adecuar a lo que estamos haciendo. ¿Y qué tipo de ciberdelitos investigan? ¿Tienen diferentes grupos especializados por delitos? Sí, nosotros básicamente, estamos divididos en 3 brigadas
que cada una actúa de forma independiente, pero esas 3 brigadas lo que hacen es investigar 3 bloques diferentes de delitos. Por un lado están los delitos que tienen relación con actividades que afecten a los sistemas de información y comunicación de las empresas, de las instituciones, incluso también de los ciudadanos. Es lo que comúnmente se conoce como los ataques informáticos que padecen empresas y que padece cualquiera. Están los típicos virus, el malware, el ransomware, la denegación de servicios, que en estos casos el objetivo puede ser de carácter patrimonial, atacar a una empresa pidiendo un rescate para liberar los sistemas, o puede ser también para extraer información sensible, o incluso espionaje industrial entre empresas, como por lo que ha estado pasando ahora con el tema de las vacunas. De las vacunas. Hay un submundo de ataques a las farmacéuticas terrible, porque ahí había muchísimo, y bueno, sigue habiendo muchísimo dinero en juego. Claro. Y claro, reciben ataques informáticos. Ya no es lo que antiguamente se hacía, entraban por la noche a robar en los archivos. No, ahora atacan a los sistemas informáticos y de información de estas empresas. Y también en ese bloque incluiríamos todo lo relacionado con los criptovalores, porque muchos de estos delitos que se cometen, sobre todo cuando se ataca a una empresa y le piden un rescate, normalmente el pago se les exige en criptovalores. Y además apoyamos a otras unidades a la hora de rastrear criptovalores, monederos de moneda. Hablo de criptovalores más que de criptomonedas, porque bueno, nosotros aquí consideramos que no son monedas, que son valores que no es lo mismo. No es la moneda fiat que nosotros conocemos todos, que tiene detrás un Estado. Aquí no hay Estado en este tipo de monedas. Luego, tenemos otro bloque de actividades que se dedican principalmente por todo el tema de protección a los menores en la red. Hablamos de pornografía infantil, child grooming, o los acosos que también reciben los menores en la red. Esto dentro del bloque de los menores. También hablamos de delitos que se cometen contra la intimidad de las personas, de delitos de odio. De odio, provocación al odio. Extorsiones, lo que se conoce como el scareware, que bueno, que es una serie de delitos que lo que hacen es intentan intimidar a la gente, asustar para conseguir algo de ellos. También se investigan delitos contra la salud pública. Ahora mismo hay muchos medicamentos que se venden en la web y que no son oficiales. Eso también lo llevan. Los delitos contra la seguridad vial, esos típicos que vemos que van a 200 por la carretera y lo cuelgan en sus redes sociales, pues también rastreamos ese tema de delitos. Lo que antes hablábamos de determinados foros de inducción al suicidio, por ejemplo, que se mete gente joven un poquito que están pasando un mal momento y que se aprovechan de esas situaciones. Adolescentes, ¿no? Efectivamente. Vulnerable. También se rastrean vídeos que se cuelgan de maltrato animal. Claro. Que, bueno, hay gente la verdad es que hay gente para todo. O foros de anorexia, que explican cómo llevar dietas de tipo extremo que perjudican a la salud de las personas. Ese es otro bloque. Y luego el tercer bloque es el que propiamente se dedica, está principalmente enfocado a todo lo que es disposiciones patrimoniales, fraude. Fraudes contra empresas, contra instituciones, contra personas, y ahí tenemos el fraude del CEO, fraude en el comercio online, fraude en alquileres turísticos, fraude con medios de pago, que es el que más se da actualmente, el phishing para cometer fraude, aplicaciones de todo el tipo, todas las estafas que se realizan en las aplicaciones de compra-venta, en el Wallapop y todo este tipo de aplicaciones. Y luego, por último, dentro de este mismo bloque también como fraude en las telecomunicaciones. Pues en este sentido es todos aquellos que se dedican a vender o a distribuir de forma fraudulenta las señales de plataformas de televisión.
las IPTVs, de números de tarificación especial que también se hacen para engañar a la gente. Montan, por ejemplo, crean una página web diciendo que te van a quitar los antecedentes penales y te ponen un número que aparentemente es una tarificación normal, pero es de tarificación especial, te hacen llamar y, bueno, te sacan allí lo que no está escrito. ¡Qué barbaridad! No me extraña que sean 100 efectivos y lo que supone para las direcciones territoriales, es decir, un auge en este tipo de ciberdelitos que cada vez se va a dar más, y además por el tema de la facilidad de comisión, ¿no? Que es una de las características o peculiaridades criminológicas que existen. Claro, y yo aquí me pregunto, dos tipos de actuaciones, esa investigación. Por un lado, lo que ustedes de motu propio, ¿no? Por investigación, están continuamente rastreando en red y que puede dar lugar al inicio de un atestado, de un procedimiento, ¿no? Que presentan por su propia denuncia, pero entiendo que hay otros que vienen de denuncias previas que se han interpuesto por particulares y muchos, como por ejemplo, habla de la intimidad, descubrimientos y revelaciones de secretos, o que, claro, necesitas esa denuncia previa. ¿Podemos diferenciar esos dos grupos de actuaciones, los que ustedes hacen esa investigación de oficio y, por otro lado, esa investigación que les llega por una denuncia previa que se ha practicado? Claro, nosotros, nuestras unidades territoriales, la Policía Nacional está desplegada principalmente en ciudades a partir de 50.000 habitantes. Y en esas ciudades tenemos oficinas de denuncias las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, el ciudadano, normalmente todos acudimos a la comisaría de policía más próxima a presentar nuestra denuncia. Nosotros tenemos establecido un protocolo interno de carácter, bueno, pues lo que nos intenta es establecer unos procedimientos lo más ágiles posibles a la hora de investigar los delitos. Cuando una comisaría de policía recibe una denuncia, en ocasiones la puede investigar con los medios que tiene a su alcance. En otras ocasiones, pues la dificultad, el nivel técnico que tiene, no lo puede asumir y lo pasa a la unidad superior, que puede ser la local, la provincial o la de la comunidad autónoma. Y si el asunto, por la dificultad técnica, por la especialización que requiere, porque tiene un carácter internacional, porque están implicadas varias comunidades autónomas, entonces intervenimos nosotros. Intervenimos nosotros porque hace falta coordinar a distintas plantillas, hace falta una serie de medios que no están tan al alcance de las plantillas pequeñas, y ahí es cuando intervenimos nosotros. En cualquier caso, aunque nosotros no es habitual, también recibimos algún tipo de denuncia, pero son casos muy especiales y porque lo que se denuncia tiene unas características distintas a lo comúnmente hace un ciudadano en una comisaría. Claro. Es decir, que directamente ante la Unidad Central de Ciberdelincuencia, un ciudadano normal no va a presentarse a denunciar. No. Y luego respecto, o sea, ¿con qué problemas se enfrentan ustedes cuando llegan denuncias, pues, que no son de gran entidad? Ahora vamos a hablar de esas que necesitan esa cooperación internacional, que estamos hablando de denuncias más complicadas, pero delitos menos graves, pues extorsiones de a pie, fraudes de escasa entidad, esas denuncias de provocación al odio igual en redes sociales, delito contra la salud pública que, bueno, pues que es fácilmente reconocible. ¿Con qué problemas se enfrentan ustedes? Bueno, el problema obviamente depende de cada delito. Cada delito es un mundo y cada delito necesita una actuación individualizada. Uno de los delitos, no sé exactamente el porcentaje, pero uno de los que más se da es el típico cargo que te hacen en tu tarjeta, en un comercio electrónico, y que viene el ciudadano a denunciar y dice: yo no he hecho nada, la tarjeta no la he soltado, pero tengo un cargo de 250 euros, un delito leve, en un comercio de Hungría. Claro. Claro, eso es un delito leve, pero es un delito leve que en cuanto empiezas a investigar un poco te das cuenta que el cargo se ha hecho en otro país. Claro. Con lo cual
tienes que ir al juzgado por 250 euros y pedir o una comisión rogatoria internacional o una orden europea de investigación. Todo se complica. Todo se complica. Luego hay que pedir al banco donde se ha hecho el ingreso del dinero, bueno, las direcciones a donde ha ido ese producto, a lo mejor en otro país. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues los juzgados están muy saturados y estamos hablando, en este año ha habido 206.000 denuncias. Madre mía. Madre mía. Y un porcentaje elevadísimo, estamos hablando, el 80% son de este tipo. Claro. Son de este tipo. Cuando una extorsión sí, hay que rastrear las IPs, hay que pedir al juez que ordene, pues, ese tipo de actuaciones que necesitamos para identificar una IP, por ejemplo. Sí, pero que ya nos complicamos, porque si es fuera de España, claro, estamos en las mismas. Todo depende de eso. Y los delincuentes lo saben. Claro. Los delincuentes lo saben y juegan con eso. Es esa aparente impunidad, bueno, o real impunidad, parece que existe, ¿no? Cuando estamos hablando incluso de organizaciones criminales, porque lo que estás diciendo de tarjetas, estoy convencida, hay muchas organizaciones que se dedican a la compra y venta de números de tarjetas, que van esos datos, ¿no? Que aparentemente a lo mejor los hemos dado nosotros de una forma sencilla, con un correo que nos piden ante cualquier compra online y luego ya se quedan con nuestros datos de la tarjeta, ¿no? Claro, esa es otro de los problemas que tenemos a la hora de investigar estos delitos. Muchas veces el ciudadano se dirige a la policía y nosotros, ante las preguntas que le hacemos, no saben qué contestar, porque claro, si tú te han hecho un cargo con tu tarjeta, pues le preguntas, oye, ¿usted ha recibido algún correo electrónico de alguien que le ha pedido un número de tarjeta para un sorteo, para algo? Muchas veces no te lo dicen. Y además no te lo dicen porque saben que si no, el banco, si hay una actuación negligente por parte del ciudadano, la compañía de seguro no se va a hacer cargo. Claro, exacto. Entonces, eso también es una dificultad añadida. Luego también nos encontramos otra serie de problemas. Por ejemplo, una denuncia típica, viene un señor a una señora a denunciar que tiene cargos en la PlayStation y que él no ha hecho ningún cargo en la PlayStation. Empiezas a hacer 4 indagaciones y no dice que tiene un chaval de 16 años que juega a la PlayStation en casa. Y le ha cogido la tarjeta. Y le ha cogido la tarjeta y ha hecho cargos por 50 euros. Claro. Otro delito que ocurre, y ocurre pero muchísimo, que al final no es un delito, es, por ejemplo, los típicos sorteos que dicen, participe usted en el sorteo de un móvil de última gama que vale un dineral, pero solo por 1 euro. Pero no se dan cuenta que se están apuntando a un servicio que tienen que pagar todos los meses una cantidad de 10 euros, de 15 euros. Entonces, cuando han pasado 3 meses, llegan a la comisaría y dicen, oiga, que es que me están cargando 15 euros todos los meses. Claro. Claro. Entonces, nosotros miramos y es que no se ha leído la letra pequeña. Y ha dado el consentimiento. Claro. Ha dado el consentimiento para eso. Claro. Para eso. Exacto. Entonces, es decir, eso es tiempo, son recursos. Exacto. Y claro, estamos hablando de miles y miles de denuncias. Que obviamente en términos absolutos es una barbaridad. Hablamos de, bueno, pero ¿esto qué es? Pero en términos relativos estamos hablando de millones de operaciones que se producen todos los días de este tipo. Millones. Pero millones, literal, miles de millones de operaciones. Qué barbaridad. Son miles de millones de operaciones. En términos absolutos son 200.000 denuncias. 200.000 denuncias del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, Mossos y policías autonómicas y alguna policía local. Que en nuestro ámbito, como estamos en las principales, en las capitales de provincia y en las ciudades con más población, pues de esas 200.000 nosotros llevamos casi el 61% del total. Es una barbaridad, en términos absolutos es una barbaridad. Claro, es muchísimo, muchísimo además para luego, es verdad, denuncias que acaban, pues claro, sin ser un delito, porque ha habido pues una situación previa en la que, bueno, el cargo es verdad que es el delito, pero la actuación previa negligente. No, y otras que efectivamente requieren, estamos hablando de por 200 euros, es decir, una comisión rogatoria internacional. Que no la va a hacer ningún juzgado, efectivamente.
Es que es complicado. Lo que sí se ha hecho a través del Real Decreto el 12/2018 de seguridad de las redes y sistemas de información es obligar a determinadas empresas esenciales de infraestructuras críticas, de servicios importantes para la comunidad, obligarles de alguna manera a cuando ellos reciben algún tipo de ataque, comunicarlo a las instituciones públicas adecuadas. Claro. ¿Por qué? Porque yo entiendo que a veces perjudica la imagen corporativa el denunciar que ha sido objeto de un ataque. Pero claro, desde el punto de vista legal y social incluso, ese ataque hoy es a ti, pero mañana puede ser a otro. Claro. Entonces, hay que intentar analizarlo, trazarlo, intentar darle una solución. Y cada vez se produce más. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en el ámbito de la abogacía, estamos asistiendo a bufetes de abogados que ha habido ataques contra esos bufetes y han secuestrado, digámoslo así, los correos electrónicos de los abogados para mandárselo a su vez a clientes, etcétera, pues para recabar esa información. Y con procuradores nos está pasando igual. Procuradores de casos a lo mejor de hace 2 o 3 años que están archivados, que de repente te lo envían. Tienes que pinchar un link con un archivo, incluso en zip, de una posible notificación judicial y, claro, es un virus que te meten en el ordenador para secuestrar esos datos, ¿no? Entonces, claro, es muy relevante, con lo cual ustedes se convierten en guardianes del ciberespacio, ¿no? Digámoslo así, desde un punto de vista también de prevención criminológica del ciberdelito. Sí, pero nosotros, lo que usted ha dicho, no podemos hacer nada en ese despacho de abogados para establecer barreras de seguridad. Claro. Las tienen que aplicar ellos. Ese es también uno de nuestros cometidos, intentar convencer a las empresas y las instituciones que la seguridad, la ciberseguridad no debe ser entendido como un gasto, sino como una inversión. Exacto. Tiene que ser entendido en ese sentido, porque finalmente una buena ciberseguridad te da también un prestigio reputacional. Si no eres atacado, si tus datos los sabes guardar, te estás posicionando en el mercado también y está mejorando tu imagen de marca. Exacto. Porque actualmente lo que están haciendo muchas empresas lo que intentan es poner barreras, pero como un gasto, y entonces se hacen cuenta, no les interesa, pero yo creo que lo tienen que establecer como una inversión en su cuenta de resultados. Claro. No, muy buen apunte, y hemos asistido hace poquito, ¿no? Entidades multinacionales del ámbito de los seguros, incluso de salud, que han sido atacadas. Y ha estado paralizado el servicio para todos los asegurados durante a lo mejor 15 días, un mes. Entonces, eso es muy importante. Incluso un despacho de abogados, recuerdo, un tema de asesoría fiscal, que se accedió a todos los datos de los clientes y algunos eran incluso clientes relevantes y conocidos, con lo cual es verdad que la inversión en seguridad es muy, muy importante. Claro, luego también tenemos esas medidas de investigación ahora en la ley de enjuiciamiento criminal, bueno, ya no nueva, llevamos ya 6 años, ¿no? Desde que 5 años, desde 2015, casi ya 6, desde que se incluyeron, que eran muy necesarias, ¿no? Hablamos del agente encubierto informático, hablamos de las grabaciones de las comunicaciones, incluso orales, del registro remoto de equipos. ¿Se aplican? Sí, bueno, todas las medidas de investigación que aparecen en el artículo 588 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son medidas aplicables por nuestra unidad, pero también por el resto de unidades de la policía. Obviamente, porque ahí aparecen una serie de cosas como observaciones telefónicas, intervención de las comunicaciones, temas de vigilancia, de videovigilancia, de sonorizaciones, que eso es una medida de investigación que el juez ordena y que es necesaria para la investigación de muchísimos delitos, no solo el nuestro. Nosotros dentro de la policía tenemos una serie de grupos técnicos que dan apoyo al resto de unidades de investigación como la nuestra a la hora de solicitar esas medidas. Nosotros, el juez ordena una observación de una línea telefónica y esos grupos son los que se ponen en contacto con las compañías y a través de ellos es como se lleva a cabo. Hay otra serie de medidas que pueden ser pues extraer datos de la nube, que a lo mejor sí podemos intervenir en algún caso, sobre todo cuando hacemos una entrega de registro, que ya saldría fuera de
medidas, pero cuando el juez ordena una entrada y registro y luego hay que extraer datos, bien sea de los soportes físicos, como puede ser un móvil, un ordenador, pero también puede ser de la nube. Entonces, ahí sí tenemos policías muy especializados que mediante una serie de aplicaciones y una serie de medios técnicos, pues extraen esa información. Pero ya le digo, las medidas que recoge el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son aplicables tanto a nuestra unidad como otro tipo de claro. Y, por ejemplo, agente encubierto informático también. Pienso una investigación sobre pornografía infantil. Sí. ¿Se lleva a cabo esta medida, este agente encubierto informático? Sí, el agente encubierto que recoge el 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se aplica en nuestro ámbito el agente encubierto informático cuando necesitamos una interacción con el supuesto sujeto activo del delito. Necesitamos comunicarnos, necesitamos tener determinados tipos de relaciones y, claro, obviamente nos comunicamos a través de la red. Básicamente es lo mismo que el agente encubierto físico. Es actuar con una identidad encubierta, falsa. Bueno, no es falsa, el juez la conoce, pero es la que nos permite trabajar con ellos, haciéndonos pasar por otra persona para la investigación de ese delito. Y efectivamente, en el tema de pornografía infantil en la red, que hay foros pedófilos, tanto privados como algunos incluso públicos, pues necesitamos introducirnos en ese tipo de ambiente y necesitamos pues hacernos pasar por uno de ellos. Claro. Pero vamos, en ese delito y en otros muchos delitos que también necesitamos ese tipo de interactuación con el supuesto delincuente. En ámbito también de ciberterrorismo, supongo que será esencial, ¿no? Esa investigación. ¿La llevan a cabo ustedes también? ¿O es Nosotros, como le comentaba al principio, nuestra unidad básicamente nos dedicamos a la investigación de la delincuencia, como en todo el tema de ciberterrorismo, seguridad del Estado, lo lleva a cabo nuestros compañeros de la Comisaría General de Información. Claro. Y luego, supongo, Guardia Civil con la Unidad Central Operativa. Por supuesto. Muy bien. Y ahora, respecto a ese ámbito internacional, ¿con qué desafíos nos encontramos en esa investigación criminal cibernética? En el ámbito, sobre todo, internacional. Porque, claro, supongo que será más fácil el hecho de una investigación en la que tenemos, como comentaba, un sujeto activo del delito que se puede identificar, que está en España, o un servidor en el que se lleva a cabo pues, cualquier tema de propiedad intelectual, en redes, etcétera, que se lleva a cabo dentro de España y se hace una entrada y registro, se inicia judicialmente el procedimiento y se lleva a cabo esas detenciones, a el problema de esas comisiones rogatorias cuando son necesarias porque resulta que el autor del delito está fuera o nos encontramos con varios autores, con una organización criminal. ¿Qué desafío nos encontramos ahí o qué ustedes como investigadores ven que haría falta para agilizar todo este tipo de investigación? La verdad es que es muy complicado. Es un tema muy complicado y complejo. Lo ideal sería que se estableciera una jurisdicción universal. Exacto. Eso sería lo ideal, pero vamos, a corto plazo no parece posible. No lo vemos por ningún lado. Dentro de la Unión Europea, nosotros tenemos un nivel de coordinación bastante elevado a través de Europol y Eurojust. Entonces, bueno, como usted bien sabe, en este tipo de delitos el autor puede encontrarse a miles de kilómetros de sus víctimas y a su vez el autor puede tener ramificaciones en distintos países del mundo. Lógicamente, esto se complica porque ya es difícil ponernos en contacto los policías entre nosotros, pero si además también se tienen que poner en contacto los jueces y bueno, pues cada uno quiere, pues, su correo, no sé, iba a decir, bueno, mejor no lo digo lo que pienso, pero cada uno quiere defender su parcela y es muy difícil trabajar con otras leyes, con otras jurisdicciones, con otras maneras de pensar, soberanías, con otras maneras de actuar.
Claro. Dentro de la Unión Europea se está haciendo, ¿no? Europol, Eurojust, nos coordinamos mucho y tenemos bases de datos comunes. Claro, la Orden Europea de Investigación, la Orden Europea de Detención, es decir, son ¿no? Razonablemente más sencillo, pero es verdad. Claro, hay ya medidas procesales comunes. Claro. Hay muchas medidas procesales comunes que se están aplicando. Pero en cuanto salimos ya, aunque sigue siendo difícil porque, bueno, porque cada país los asuntos se los toma más o menos de una manera diferente. También hay que darnos cuenta que dentro de los estados tenemos estados colaboradores, que son básicamente los principales de la Unión Europea, poco colaboradores, nada colaboradores y estados que colaboran con los malos. O sea, es que hay de todo. Claro. Hay de todo. Entonces, no es lo mismo pedir una comisión rogatoria para realizar una orden europea de investigación para actuar en Holanda, para actuar en Francia, que para pedirla en Ucrania. Claro. O en Emiratos Árabes, o en China, o en Rusia, ¿no? Entiendo, claro. O en Libia. O en Libia. Que es un estado fallido. Claro. O en zonas, hay zonas en el mundo que ahora son zonas de nadie, son zonas de guerra. Claro. Y ya estamos hablando de Europa, no nos tenemos que ir muy lejos. Estamos hablando de los problemas que ha habido en la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania y determinadas estradas, entre Rumanía y Moldavia. Son zonas que no está claro quién manda ahí, no sabemos quién es el estado que manda ahí. Y a veces necesitas pedir información a esos estados y no sabes, nadie sabe a quién. No podemos dirigirnos a nadie. Y ya no le quiero hablar del tema en algunos países de África, que este tipo de delitos es casi un 10% del Producto Interior Bruto. ¡Qué barbaridad! Claro. Es casi un 10% del Producto Interior Bruto. No podemos ir a pedir allí una comisión rogatoria para identificar, para determinar una IP, es muy difícil. Es decir, circunstancias que aprovechan, por supuesto, los delincuentes, las organizaciones criminales para irse, de hecho, a ese tipo de situaciones, de países, ¿no? Y estados en los que, bueno, saben que va a ser muy fácil la impunidad, ¿no? Claro. Con lo cual, yo estoy con usted con esa posible jurisdicción internacional, que es muy complicada, pero que tenemos que abogar por ella, ¿no? Yo únicamente para terminar este tema sí que le preguntaría, ¿hay buena cooperación policial a nivel también entre policía, guardia civil, policías autonómicas, las unidades específicas que hay dentro de ciberdelincuencia dentro de esos cuerpos? Sí, nosotros dentro de la Secretaría de Estado y además no solo con la Guardia Civil, que obviamente dependemos del mismo ministerio, sino con el resto de policías autonómicas, tenemos una serie de órganos de coordinación, básicamente el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en el que nosotros tenemos que incluir todas nuestras investigaciones. A su vez, el resto de agentes de seguridad, los que he mencionado anteriormente, de operadores de seguridad, también introducen sus investigaciones y se generan puntos de coincidencia. En cuanto generamos esos puntos de coincidencia, vemos que estamos investigando a lo mejor una determinada organización los mismos, pues establecemos reuniones operativas para determinar la manera de actuar y la manera de coordinarlos para ser efectivos. En ese sentido no hay problema. Y a nivel europeo, dentro de Europol, hay pues la manera de actuar es muy parecida también. Don José, se me ocurre ahora porque también hay mucho alumno de la Universidad Internacional de La Rioja de Latinoamérica, de la zona de LATAM. ¿Cómo es la cooperación con esos países a efectos de investigación y a efectos también de policial, o sea, de cooperación? Bueno, pues nosotros, aparte de Europol, que ahí están incluidas la mayoría de las policías de Latinoamérica, también, bueno, por la afinidad cultural que tenemos y social que tenemos con esos países, pues también nosotros participamos con ellos. Hasta ahora lo hacíamos, pero bueno, con el tema por la desgracia que hemos tenido este año con la pandemia, se está complicando, pero teníamos una reunión anual en la que participábamos tanto Guardia Civil como nosotros
en reuniones con los responsables de ciberdelincuencia de esos países. Sus problemáticas son algo diferentes que las nuestras, pero bueno, básicamente tienen los mismos problemas e intentamos hacer un manual de buenas prácticas en el que todos podamos colaborar, enseñarnos lo que está pasando y, bueno, pues aprender entre todos lo máximo posible. Y si hay alguna operación también, sobre todo el tema de pornografía infantil, que en estos países se produce bastante pornografía infantil, pues sí, colaboramos muchas veces con ellos. ¿Por qué dice problemática diferente? Es verdad que son países que la mayoría han ratificado también el Convenio de Budapest, que aunque tiene un ámbito europeo, sí que se ha expandido y bueno, tenemos más de 60 países, ¿no?, que han ratificado el convenio internacionalmente. Pero es verdad que en las legislaciones cada vez se van incluyendo más estos ciberdelitos. Sí que se ha detectado que hay algunos todavía que falta por incluirlos. En España, claro, lo hemos ido incluyendo 2010, 2015, pero ¿por qué dice distinta problemática? No es que sea distinta problemática, sino es por una razón lucrativa. ¿Dónde se mueve el dinero? En Estados Unidos, en Europa, en el sudeste asiático, por supuesto que en Latinoamérica también hay movimientos importantes de dinero, pero donde está el comercio, donde el mayor volumen de operaciones financieras y operaciones comerciales, el uso de las tarjetas, el comercio online, obviamente donde más se produce sigue siendo pues, en Occidente y en los países del sudeste asiático. Claro. Pero vamos, que ellos tienen la problemática, les está surgiendo poco a poco. Poco a poco, exacto. Les va subiendo y les va a subir, obviamente. Claro, les va a subir y sobre todo también ha habido un incremento, yo creo, muy importante con la situación de la pandemia sanitaria en 2020, que creo que eso va... Bueno, ustedes no habrán dejado de recibir denuncias, pero creo que se habrá incrementado mucho, ¿verdad? El tema de las denuncias de ciberdelitos, sobre todo en el ámbito de ciberfraude, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que los delincuentes aprovechan todas las situaciones. Claro. De la misma manera que, por ejemplo, cuando hay una final de la Champions League, aparecen páginas web que venden entradas, que no te dan ni entrada ni te dan nada. Pues cuando hay una situación como la que desgraciadamente estamos viviendo, aparecen organizaciones que empiezan a difundir y a vender vacunas. Cuando no había mascarillas, ofrecían mascarillas, equipos de protección, soluciones milagrosas para la enfermedad. Se adaptan a las circunstancias. Han visto que era un caldo de cultivo, que la desesperación que padecemos, el grado de incertidumbre en que se mueve la ciudadanía, está dispuesta a invertir una cierta cantidad de dinero, porque claro, ellos no son tontos. Dicen, bueno, vamos a ofrecer mascarillas a 50 euros unas cuantas y la gente dice, bueno, 50 euros, claro, pues 50 euros de muchísimos, es un dineral. Y luego también hay ataques muy bien planificados a empresas ofreciendo gente que quiere hacer negocio y, por ejemplo, eso también ha pasado en los peores meses, en marzo y abril, cuando no había mascarillas, pues había empresas aquí en España que se dirigían a supuestos distribuidores en otros países para hacer una compra de 100.000, de 200.000 mascarillas y luego venderlas en España. ¿Qué hacían? Pedían un adelanto. Claro. Adelantabas una cantidad y no recibías nada. No recibías nada, claro. Y de ese tipo... Pero eso es habitual, el delincuente se adapta a las situaciones. Es simplemente eso. Claro. Y siempre lo han hecho y siempre lo harán. Y siempre lo harán. Tenemos que adaptarnos, tenemos que desconfiar de ese tipo de actuaciones, pero claro, la incertidumbre, la desesperación, a veces, pues digamos todos, por desgracia. Muy bien, pues vamos a cerrar ahora entonces este tema. Le voy a preguntar ahora por el tema de prevención para otro de los temas de la parte criminológica y muchas gracias. Ahora estoy de nuevo con usted. Gracias, don José. A usted.